viene Jean-Pierre Toyet, viene el bloque Y si pensamos, porque tengo que hablar con ustedes de un paso clave en la estrategia gramsciana del progresismo globalista, que es la infiltración en la Iglesia Católica y el embate sistemático al cristianismo de Occidente desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Esta noche, en Y si pensamos, nos adentramos en eso. Bienvenidos a Y si pensamos, bienvenido Jean-Pierre. Hola Diego, hola con todos, buenas noches. El tema de hoy es el embate al cristianismo como parte de la batalla cultural. ¿Qué introducción haces al respecto? La cita de Gramsci, que es bastante elocuente y evidente. Gramsci, a diferencia del neomarxismo de día, era bastante claro, no tenía miedo de decirlo. Y lo dice, nosotros para hacernos del poder marxista, no vamos a ganar la batalla por las armas, lo que había pasado con el marxismo, sobre todo en Rusia, sino lo vamos a ganar culturalmente. Y para ello tenemos que, cito, infiltrarnos. La educación, los medios de comunicación y la iglesia. ¿Para qué? Para que conquistemos y armemos el Estado, la forma de vivir que nosotros queremos. Gramsci. Sí, ahora creo que es importante establecer una base, ¿no? Para que la gente lo tenga muy claro cuando hablamos de cristianismo. ¿De qué estamos hablando cuando decimos el embate del cristianismo? Cristianismo. Básicamente el cristianismo es el catolicismo que después, fundado por Jesucristo en la Iglesia Católica, la una iglesia que Dios hecho hombre funda, y que después tiene una serie de llamadas reformas a partir del siglo XVI, con Lutero, Calvino y una innumerable cantidad luego en el siglo XIX y XX. Pero básicamente cuando hablamos del cristianismo al cual se refiere Gramsci es el catolicismo. Ok, pero estamos hablando de una mezcla de la herencia judeo-cristiana, griego y romana. Sí, habría que hacer un poquito de historia y para ello pongamos un eje. El eje es el siglo I con Cristo. Cristo marca la historia y la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, más o menos en el año 300, los griegos son los dueños de lo que se conoce de Europa un poco y un poco Oriente Próximo o cercano hacia nosotros. Luego entra el Imperio Romano, conquista, pez chiquito, se es comido por el pez más grande, entra a Roma y se come a la Grecia con todo lo cultural que implica y se vuelven los amos del mundo, más o menos en Occidente hasta el siglo V y en Oriente todavía duran muchísimos tiempos después. El cristianismo surge justamente en el Imperio Romano, en la decadencia del Imperio Romano, cuando los bárbaros inundan Europa y es heredera de la cultura judía por el Antiguo Testamento y el cristianismo que nace en Israel y es la plenitud de la revelación que Dios en el Antiguo Testamento había dado, agarra en la cultura romana, pero adquiere de la cultura griega. Y entonces termina unificando todo. Y es interesante porque cuando cae Roma en el siglo V por los bárbaros, hay un descalabro en general en el Imperio Romano. ¿Qué hace la Iglesia? Se vuelve la unificadora de la cultura. Los monasterios, por ejemplo, empezaron a hacer copias de manuscritos, tanto así que la universidad como sistema educativo es inventado por la Iglesia en el siglo X del cristianismo. Eso es importantísimo. Eso es un logro histórico, sí, ¿no? Ahondemos en eso. La universidad. Sí, y uno dice, ¿por qué la Iglesia funda la universidad? Y te voy a decir un dato interesante. Cuando nos hablan, por ejemplo, que España vino aquí a colonizarnos, a destruirnos, a quitar nuestro oro, todas esas cuestiones. ¿Sabes cuántas universidades hizo España en América en 200 años? 91 universidades. Y volviendo a la pregunta de la universidad en el cristianismo, es porque el cristianismo siempre ha unido dos cosas, que Juan Pablo II las mencionaba de una manera poética, la fe y la razón. Y Juan Pablo II decía, en una encíclica que él sacó que se llama Fides et Ratio, fe y razón, nosotros no podemos volar con una sola ala, necesitamos dos. La fe, que me lleva más allá de lo que yo puedo pensar, y la razón, que Dios no se opone a la razón, hace que piense. El cristianismo siempre pensó, siempre racionalizó las cosas y buscó decir ¿por qué? Esa pregunta es muy importante. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer el otro? Y lo fundamentó. Y eso lo llevó a un sistema educativo, a un sistema de enseñanza, a un sistema de cultura, a un sistema de libros y a un sistema de universidad. Que es decir, profundicemos en la fe y en las verdades, para lo cual no hay que tener miedo, y por eso nunca hubo oposición entre ciencia y religión. En un contexto de neomarxismo y de esta batalla cultural en que estamos, ¿por qué era importante tumbarse a la iglesia y cómo lo han venido haciendo? Si el marxismo es básicamente una ideología, es decir, no tiene un sustento real, sino un sustento imaginario en alguien que se imagina las cosas, como es Marx, como es Engels,
y que parten de una cuestión conflictiva y tienen que crear una nueva sociedad rompiendo la verdad, yo tengo que decir cuál es mi enemigo principal, el que predica la verdad, el que la ha predicado siempre, el que ha educado a la gente, el que ha educado a un poblador, a una persona pobre. ¿Quién es? La iglesia. Y por lo tanto es mi enemigo fundamental. Tanto sí que Marx dice esta frase famosa: la religión, evidentemente el catolicismo, es el opio del pueblo, es la droga del pueblo, yo te la tengo que quitar. ¿Por qué? Napoleón en un momento era interesante porque él decía, que era un tipo bastante anticatólico, decía, yo tengo que tener cuidado porque un párroco en un pueblo lejano le va a enseñar el catecismo y le va a enseñar las verdades fundamentales de una persona. Ser bueno, no mentir, no matar, no ser egoísta. ¿Qué más que eso? Entonces el marxismo, ¿qué entiende? Que la iglesia como concepto de predicador de la verdad y de algo que es más allá que lo materialista, lo trascendente, es tu enemigo número uno. Claro, pero ¿y cómo lo han venido haciendo? Hay dos facetas, ¿no? A ver. Fuera y dentro. Sí, el marxismo, y evidentemente deben haber otros actores que entran ahí, tiene como dos momentos en los cuales ataca. Es como golpearte de fuera y de dentro. Desde fuera lo primero que hace es ridiculizarte, insultarte, humillarte. Yo no sé si tú has visto alguna vez esta revista marxista, francesa de caricatura, que se llama Charlie Hebdo. Sí, claro. Es una cosa espeluznante. ¿Dónde hubo el atentado? El atentado fue porque ellos en un momento hicieron una carátula ofensiva al Islam. Y algunos islamistas extremistas, radicales que fueron y mataron a varios de estos. Con el catolicismo lo viene haciendo durante años. Si ¿Por qué nunca hay una reacción? Porque, a ver, yo creo que hay dos cosas. El principio, para poner paréntesis y no salirnos de la pregunta, el principio de San Pablo, el mal siempre se vence con el bien. Nunca te voy a golpear si tú me golpeas, lo cual no significa que uno no tenga que defenderse rectamente. Pero vivimos en un mundo donde te apanan. Y el primer punto que hace el neomarxismo y esta cultura globalista es insultarte, humillarte, tratarte mal. Creo que los católicos deberíamos tener una defensa racional, buena, caritativa, proporcional, pero más firme con ese tipo de cosas. El segundo punto desde fuera, que es muy interesante, es amenazarte. La cantidad de hoy profesores en universidades que te dicen que la ideología de género está mal, que el aborto está mal o determinadas cosas y que le quitan la licencia, los botan, los multan, los expulsan. Es impresionante. Sí. Entonces, claro, me gritan en mi casa, me gritan en un almuerzo, me gritan en un medio de comunicación. Entonces tú dices, ¿quién quiere salir a una portada diciendo que eres tal por cual? Porque has defendido una verdad que es verdad de fe, pero es verdad natural. El segundo punto, ya no fuera, sino dentro que hace el marxismo, es la infiltración. Me meto para cambiar la doctrina. Si imagínate que tú eres de un equipo de fútbol y yo soy de tu equipo contrario, y yo me meto a tu club y entonces voy a ir a ver tu partido de fútbol con la camiseta de mi club, voy a cantar el himno de mi club y voy a hacer una propaganda de los goles que haga mi club. Tú me vas a decir, este es un infiltrado. Porque si tú quieres predicar lo contrario, anda de otro lado. Pero no me vengas a desvirtuar las cosas. Hoy vemos una infinidad de personajes en la iglesia que nos dicen lo contrario. Entonces uno dice, yo te respeto, pero no me lo digas aquí. Y hay un punto interesante porque esta infiltración de cambiar la doctrina viene a través de un montón de caballos de Troya, de paquetes bien armados. San Pablo decía en un momento que el demonio se disfraza siempre de ángel de luz. Entonces viene como, no, Dios es bueno, por lo tanto te permite eso. Hay que ser modernos. Las mujeres, la ecología, y una serie, los pobres, y una serie de cosas que son en realidad envoltorios para transformar la doctrina. Y el otro punto, desde dentro, el segundo elemento que hace el marxismo, es corromper la iglesia. Y acá hay un punto sumamente interesante de las muchas cosas que podríamos hablar, que es el tema del abuso sexual que hemos visto los últimos años en la iglesia católica, ¿sí? Sí. Y que es literalmente una opción por corromperla. ¿Cuántos infiltrados hay en la iglesia? No me refiero a una cantidad específica, pero me refiero a cuánto calculas que es. ¿Serían curas que han sido lavados de cerebro o cómo funcionaría eso en la iglesia? Seguramente es difícil decir cantidades o quiénes, pero te voy a dar un ejemplo. Hay una mujer italiana que era marxista que se llama Bella Dot. Ella está en Estados Unidos y se encuentra con un obispo que era muy carismático que se llama Fulton Sheen en Estados Unidos, en la época de los 50. Esta mujer profundamente marxista se convierte al catolicismo y en un momento ella le cuenta a Fulton Sheen lo que había hecho como marxista y la llaman en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y mira lo interesante que ella declara públicamente. Dice, nosotros, más o menos en los años 20 o 30, hemos infiltrado 1.100 seminaristas en distintos seminarios del mundo
marxistas para que se infiltren en la iglesia. Y hoy, en la época de los 50, tenemos a 4 cardenales en el Vaticano trabajando para nosotros. ¿Cuántos están infiltrados? Es difícil saber el número. ¿Cómo saberlo? Acá viene lo interesante. Cuando alguien te predica lo contrario. Si yo te digo, oye, te predico la vida, te predico el amor, el perdón y una serie de cosas, y alguien te predica lo contrario, siempre bajo eslogans distintos y manipulados, hay que sospechar, porque ahí es donde está la infiltración. ¿Y en qué momento llega? Eso es post teología de la liberación. En realidad, la teología de la liberación marxista, Sí. porque la teología es el estudio de Dios, logos, teos, el estudio de Dios. La liberación es uno de los tantos conceptos bíblicos y teológicos que se usa para hablar de sacarnos de una esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud fundamental para el cristianismo? El pecado. Jesús nos viene a liberar, reconciliar, salvar, redimir. Son términos análogos, cada uno con énfasis distintos, del pecado. Sin embargo, la teología de la liberación es una teología católica, muy buena, porque nos habla de esto que te digo. Pero fue este concepto, y aquí viene lo interesante de lo malvado de la infiltración, porque lo que hace la infiltración es agarrar una cosa buena, te la trabajo un poquito para que parezca buena, pero meto lo que decíamos la semana pasada, tu gotita de veneno en el vaso. Y entonces se llama teología de la liberación marxista. Y te va a parecer alucinante lo que te voy a decir, Diego. Pero a esta teología de la liberación, que lo que viene a decir es, somos pecadores, Dios nos libera del pecado y de todas sus consecuencias, para que tengamos un mundo mejor aquí, seamos buenos y nos salvemos, le vamos a meter un componente, la interpretación marxista. Entonces ahora el pobre ya no es el pecador, sino es, en palabras de estos ideólogos, el pobre, el oprimido. Es decir, Marx metido en la iglesia. ¿Cuál es la conclusión de esta cuestión? Tenemos que pelearnos con el rico, que es malo, los que mandan son malos, lo único que importa es la lucha de clases. Así lo habla. En sus primeros libros te dicen lo que nos va a salvar es la lucha de clases. Entonces, claro, este discurso caló muchísimo, sobre todo en los 60 y 70, en una América Latina con pobreza, con desigualdades, con complicaciones, y entonces hubo muchísimo auge de esta teología de la liberación, que es interesante, Diego, porque cuando tú ves algunos de los personajes que hoy, ya esto ha variado en el tiempo, pero que si tú retrocedes, están metidos de clases socioculturales más elevadas o distintas en esta cuestión del terrorismo, o de los que son inicialmente caviares, vienen de colegios que eran religiosos y que empezaron a abandonar la predicación de la fe y a convertirse en una escuela de sociología. Desde la docencia. Totalmente, porque tú completas Gramsci. Tú pregúntate, ¿cuántas universidades hoy en el mundo, que son supuestamente católicas, te predican cosas contrarias? Porque tú puedes tener tu universidad y predicar lo que tú quieras, pero no me digas que lo vas a predicar adentro. Si tú eres el equipo de fútbol A y yo soy B, yo no voy a ir al equipo A y decir canten el himno del B. Vamos a un diálogo donde cada uno está en su trinchera. Pero hoy desde dentro tú haces lo de Gramsci. Corrompo la iglesia, que lideraba varios proyectos educativos, corrompo lo educativo y ahí tengo el fruto. Y ahí eso es lo que ha pasado con la Católica acá, la Universidad Católica, ¿no? A ver, a la Universidad Católica Pontificia, que la Santa Sede le da un título de pontificia y que le da una serie de prerrogativas con eso, la Santa Sede le quitó el título de pontificia, le dijo va a quedar en stand-by porque estaban revisando una serie de cosas sobre su currículo y su enseñanza. Yo me pregunto, ¿una universidad católica podría enseñar la ideología de género? No, de ninguna manera. Bueno, ahí está la respuesta. Ok, pero entonces, teología de liberación marxista remueve dos componentes importantísimos, ¿no? La parte espiritual deja todo en un componente materialista. Totalmente. Y la doctrina de fe, chao. Sí, sí. Y no solamente eso, sino que te divide. Por ejemplo, en las cosas que decía, el marxismo siempre es conflictivo, donde lo veas. Uh-huh. Y siempre va a agarrar las necesidades o la vulnerabilidad de algo. Lo ecológico, el pobre, la mujer, el indígena. Entonces, ¿qué hace? Dividía la iglesia en dos. La iglesia era de los pobres, que eran los buenos, y la iglesia de los ricos, que en realidad eran las autoridades, que eran los malos. Y entonces hay una iglesia clasista, donde hay una división. La cantidad de personas que abandonaron la fe, que promovieron herejías, que abandonaron los sacramentos, que abandonaron la espiritualidad. De hecho, es interesante porque varios de los que promovieron esto terminaron en la lucha armada. Aquí esta señora, que fue miembro de uno de los grupos terroristas, era una religiosa que acabó en los grupos terroristas y acabó con cadena perpetua. Porque el sitio al que te llevaba finalmente la teología de la liberación marxista, esa es la lucha de clase marxista. Quiero pedirte que hables un poco de Dios hecho hombre, Jesucristo en quien creemos. Se hace hombre para librarnos del pecado y enseñarnos un camino
correcto, que no podríamos acceder. Sí. A ver, sí y no. Hay una cita del Concilio Vaticano II, que es el último concilio que tenemos en la Iglesia, que se da en la época de los 60, de la Gaudium Spes 22, que dice así: Cristo le enseña al hombre quién es el hombre y cuál es su vocación y su destino. San Ireneo, un santo que estuvo en el siglo II, III del cristianismo, tenía una explicación impresionante de esto. Decía, cuando Dios eterno no necesitaba de nadie, y estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un momento por sobreabundancia de amor, soñó y dijo, voy a crearlo a Diego. Y para crearlo a Diego, voy a crear alrededor un planeta. Y para crear alrededor un planeta y a Diego, voy a crear una creación invisible, los ángeles. Primero crear la creación invisible y luego la creación visible que eres tú. Y te había destinado a ti a que estuvieras en esta tierra como criatura, primera fase. Pero la segunda fase en realidad era elevarte a ser hijo de Dios. Y te crea, y aquí viene lo alucinante de San Ireneo, según un molde. El molde es el verbo, Jesús. Que él, de todas maneras, dice Ireneo, tenía que venir a la tierra para enseñarnos quiénes somos, según quién habíamos sido creados, y vivir según ese modelo, la plenitud de la humanidad, y elevarnos a ser hijos de Dios a partir de ser hijos en el Hijo. ¿Qué pasa en el camino? El pecado, rompe todo. Entonces, cuando viene el Hijo de Dios, ¿qué hace? Primero tiene que pagar la deuda, pero luego lo que hace es retomar el plan inicial, que es decir, te hago hijo de Dios. Es como que yo diga, no sé, a tu hijo se portó mal, trajo malas notas en el colegio, y ya, le llamo la atención. Pero después de llamarle la atención, lo abrazo, le beso, le digo, oye, nos vamos de viaje hoy día. Entonces dices, oye, por lo menos hazle sentir que se ha hecho mal. Lo que hace Dios es viene, te perdona y encima te regala el decir, te quiero llevar al cielo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está hecha para el cielo. El Concilio Vaticano II decía, tan solo hay una vocación, la divina. Había un autor, un literato español que se llamaba Unamuno, que no era un tipo religioso, y que decía lo siguiente, yo no sé si existe el más allá, decía Unamuno, pero una cosa sí sé, lo necesito. Porque no me basta el hoy. Y eso se ve porque todos los seres humanos, Diego, tenemos una cuestión interna que se llama deseo de durabilidad. Que la felicidad acabe. Cuando tú eres feliz, estás con tu familia, con tus amigos, haciendo las cosas que quieres, y se acaban esos momentos, uno se siente, oye, quisiera que sea más. Cuando se nos muere alguien, ¿por qué lloramos? Porque no soportamos la idea de que se nos vaya. Sí, y hay alguien que habías listado acá, que dijo algo que me pareció bien bonito. Ya no voy a creer en un Dios que se me muera. San Francisco de Borja, que fue, si no mal recuerdo, el tercer superior de los jesuitas, él pertenecía a la realeza española de su época, siglo XVI. Y acá está. Él en un momento determinado se le muere una de las princesas y va al funeral, después de varios días, y la ve en el féretro. Y se queda mirándola. En un momento él dice esta frase que cambia su vida. Dice, nunca más voy a servir a un señor que se me muera. Y es que en el fondo todos podemos tener ideas por aquí, por allá, estar equivocados, pecar, en fin. Cuando uno es honesto consigo mismo, tú la semana pasada me decías, oye, a mí me gusta el silencio. El silencio es muy bueno. ¿Por qué? Porque te lleva hacia adentro. Y cuando uno piensa, reflexiona, se cuestiona, encuentras lo de San Agustín. Y te voy a dar una tarea para ti y para todos. Me dirán, no, pero es muy difícil. No es muy difícil, porque nos hemos desacostumbrado a leer. Léanse un libro que se llama Las Confesiones de San Agustín. No es muy corto, no es muy largo, pero es tipo novela porque es autobiográfico. San Agustín era un tipo que podríamos hoy llamar un tipo pecador, alejado, mundano, exitoso, un yuppie. Y en un momento determinado, él tiene esta frase en su reflexión interior y dice, yo no siento ser feliz a pesar de tener un montón de cosas. Y dice, mi corazón está inquieto hasta que descansa en ti, Señor. ¿Qué es lo que pasa con San Francisco de Borja? San Francisco de Borja dice, claro, yo no quiero servir a alguien que se me muera. Y ahí esto es algo humano también en el sentido de que tenemos esta dimensión espiritual que necesita ser llenada con algo más, ¿no? Y a eso quiero llegar y redondear toda la charla con lo que iniciamos, que es el embate a la iglesia, el embate al cristianismo y todo. ¿Por qué es importante? O sea, que la gente lo tenga claro, que más allá de que es una parte esencial de nuestra identidad y eso nos hace más débiles, dejarnos a la deriva, a la buena, ¿necesitamos a Dios? Yo te voy a hacer el ejercicio al revés. Tú necesitas consuelo, necesitas paz, necesitas respuestas, necesitas esperanza, necesitas perdón, necesito saber de dónde vengo, necesito saber a dónde voy, necesito saber quién soy, necesito fuerzas cuando no las tengo, y sobre todo necesito respuestas cuando
yo me vaya a morir o cuando quien yo quiero se me muera? Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Tú tienes las respuestas a eso? Yo no las tengo. ¿Ustedes las tienen? ¿Las hemos inventado? Entonces, cuando en un momento decimos, yo no tengo estas respuestas, pero las necesito, tengo que clamar hacia arriba. Chesterton decía lo siguiente: qué pena los ateos que un día se sienten que tienen que dar gracias y no saben a quién. Entonces, en el fondo es, si uno es honesto, dice, somos buscadores, pero no tenemos respuestas. Dios, decía el Papa Benedicto, no te quita nada y te lo da todo. Dios no te hace menos exitoso en tus programas, en que estés casi llegando a los 100.000, no te hace menos empresario, no te quiere dejar sin vacaciones, no quiere que seas feo, no quiere que tengas plata. No, eso no quiere Dios. Es un discurso que es equivocado. Dios quiere que te vaya muy bien, pero Dios quiere hacerte feliz con algo que es más allá. Y lo que decía San Francisco de Borja es tal cual. Esta vida se nos va y anhelas más que eso. Sí. Aquí estamos, tú estás una hora y media del programa y maravilla, pero se te va el programa, se te va a ir el mes, se te va a ir el año, se te va a ir la vida. Y tú buscas más. Si uno es honesto, que es el primer paso de la honestidad, es decir, yo busco, yo necesito. Y lo que tengo no me es suficiente. De ahí viene la siguiente pregunta, busca. Entonces, ¿por qué es importante entender el embate? ¿Qué cosas se pretende lograr con esto? Yo creo que la Agenda 2030 tiene muchas cosas malas. Y seguramente habrá mucha gente que discrepa. Yo creo que lo más peligroso de la Agenda 2030 es el vocablo sostenibilidad, que nos lo ponen por todos lados. Y uno dice, ¿qué es sostenible? Yo voy a construir algo que dure. Yo te hago una pregunta. ¿Alguien da algo que no tiene? Si tú me dices, Jean-Pierre, en este momento quiero comerme un pan con chicharrón. No lo tengo, Diego, no te lo puedo dar. Perfecto, entonces no me lo puedes dar. La pregunta es, si nosotros somos limitados, pobres, pecadores, nos equivocamos, no conocemos todo, fallamos y nos morimos, nos enfermamos, ¿yo puedo construir algo sostenible? No, porque yo no soy sostenible. ¿Qué hace la Agenda 2030? Te cierra sobre este mundo y te hace olvidar la trascendencia de Dios entre un montón de cosas malévolas, pero te dice, todo lo voy a conseguir aquí y ahora. Y eso no es verdad. Hay cosas que puedo conseguir ahora, sí, pero necesitamos servir a un Dios que no se nos muera, es decir, poner nuestra esperanza en algo que no se vaya. Superior. Que va más allá de nosotros, por lo menos. Y yo me quiero quedar con esa reflexión a modo de cierre, porque yo considero que sí necesitamos a Dios, una relación con lo divino, y lo digo habiendo estado alejado de Dios muchos años. Pero yo sí creo que el ser humano necesita. De repente lo que tú estás diciendo es algo más, es algo extra. No lo sé. No, te doy la última palabra con eso. Bueno, yo te diría primero una cosa a ti y una cosa a todos. A ti, busca. Busca. Y no te canses de buscar. Si tú empiezas a buscar una cosa, te aseguro que al siguiente día vas a querer buscar más. San Agustín decía, ¿con qué compararemos al ser humano? ¿Con un abismo? ¿Qué hay más hondo que el ser humano? Yo me lanzo y siempre encuentro más, porque busco más. Tú quieres estar con tu familia para siempre. Tú quieres estar con los que quieres para siempre. Pero tú me dices, oye, pero me voy a morir. ¿Quién me da eso? Tú quieres ser una persona más correcta. Siempre queremos ser más nosotros mismos. Muchas veces usamos máscaras, vivimos de engaños, hay que quedar bien. Y uno dice, me arrepiento porque no hice esto como quería, porque podría haberlo hecho mejor. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago cuando no tengo fuerza, cuando no tengo ganas? Cuando la vida se me pasa por encima. ¿Cuándo hago que se me muera alguien que quiero? Entonces yo te diría, busca. Busca, no te canses de buscar. Y cuando busques, yo te aseguro que vas a encontrar una voz de adentro. El Salmo 26 es muy interesante porque una persona que no es católica diría, este es un esquizofrénico. El Salmo 26 dice así, oigo en mi corazón una voz que me dice, busca mi rostro. Tú dices, estoy escuchando voces. Sí, es la voz de Dios. Probablemente si tú buscas, Diego, vas a escuchar la voz de Dios que te diga, busca mi rostro. Es el Salmo 26, ¿no? Sí. Ok, y esto tampoco quiero dejar de mencionarlo. Mucho se nos ha dicho a lo largo de las últimas 2-3 décadas, ha habido esta narrativa de que no había que caer en dogmas y que si yo creía en el catolicismo era muy rígido, muy intransigente. No me refiero yo, digo Acuña, me refiero en general, es lo que se le ha dicho a la gente. Y eso ha derivado también en una absoluta falta de disciplina de la gente, ¿no? No, yo voy a vivir mi relación a mi manera, Dios esto y Dios lo otro. Pero eso creo que en su conjunto para el ser humano no ha sido tan positivo como se presentó, ¿no? Bueno, para comenzar, en las iglesias y los lugares, sobre todo Europa,
donde se ha vivido esto, que en el fondo es una mundanización del cristianismo y una traición a Jesucristo y a la iglesia, una traición a la verdad, que tiene que ver con este relativismo en el que vivimos en general, las iglesias le ha ido súper mal. No hay vocaciones, la gente se va. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es estabilidad. Lo hablábamos en el primer programa. Si hay un temblor, yo lo que quiero ver es dónde está la columna, porque me quiero ir ahí. Las verdades lo que hacen es darme seguridad, estabilidad. No me quitan nada. Que a mí me digan, oye, la rueda es una figura geométrica circular que sirve para rodar. Yo no me voy a revelar y decir, Señor, en vez de ponerme una rueda, póngame un triángulo. Yo estaría mal en la cabeza. La verdad, lo dogmático, lo que es auténtico, no es el invento de alguien, es reconocer a alguien que existe, que es previo a mí y al cual yo con humildad digo, lo reconozco. Y reconozco además que no me hace mal, me hace bien. Cuando yo reconozco que el semáforo es rojo, nadie me está coaccionando la libertad. Me están ayudando a que viva bien mi libertad. La verdad es el valor supremo y la libertad está supeditada a esa verdad para que se eduque hacia el bien. Eso que hacen las verdades son faros y luces para la vida. Y hoy con lo que veo en Occidente, yo creo que más que nunca es necesario que el ser humano gravite hacia lo divino, tenga esa conexión con algo no mundano, ¿no? Gracias. Bueno, léete San Agustín y todos sí, también. Vamos a dejarlo. Confesiones de San Agustín. Confesiones de San Agustín es el libro que estás recomendando esta noche. Que es muy fácil porque además lo descargas, es facilísimo. Y el Salmo 26 también. Sí. Así que muchísimas gracias a ti Muy bien, por Diego. estar acá. Gran bloque, ¿ah?